Lo vamos a hacer en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Y estamos estudiando esta epístola y les voy a pedir que busquen Romanos 6, 14. Romanos 6 del 14 al 23. Y vamos a darle lectura todos juntos, por favor. Romanos 6 del 14 al 23. Bueno, yo sé que el clima está a todo dar, entonces vamos a procurar aprovechar bien el tiempo para que pues no nos distraigamos. Yo sé que es difícil ahorita con el clima, pero bueno, que el Señor nos ayude. Romanos 6 del 14 al 23, todos juntos comenzamos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Nos instruyes, nos confrontas, nos inspiras y animas para ver, Señor, lo que tú ya has hecho a través del Evangelio de Cristo. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender estas verdades poderosas, transformadoras y liberadoras de tu palabra, Señor, y vivamos a la altura del poder que tú has depositado ya en nuestros corazones. Bendícenos, perdona por favor nuestras maldades, perdona por favor nuestras iniquidades y ayúdanos, Señor, de tal manera que nos presentemos, como dice tu palabra, vivos para la obediencia a ti. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Vamos a ver el mensaje titulado La gracia transformadora de Dios. La gracia transformadora de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿qué produce esta gracia transformadora de Dios? ¿Qué produce la gracia transformadora? Te voy a pedir si me traes el vasito con agua, por favor. La gracia transformadora de Dios, ¿qué produce en el cristiano? Ahora, vamos primeramente a entender, mis hermanos, ¿qué es gracia? Vamos a dar una definición sencilla, aunque espero que aparezca por ahí en la pantalla. ¿Qué es gracia? Porque a veces nos confundimos. A mí me ayudó muchísimo entender algunas definiciones de gracia, porque a veces decimos gracia, pues sí, pero es muy general y pensamos que gracia es solamente para los inconversos que vienen a Cristo, se salvan, y ya como que ahí quedó la gracia, y pensamos que ya de ahí en adelante tenemos que arreglárnoslas con nuestra propia fuerza y con nuestro propio entendimiento, y no es así, mis hermanos. La gracia, ahí le va estas dos definiciones, si quiere escribirlas, memorizarlas no se los recomiendo porque está un poquito extensa la segunda definición. Lo que es gracia, número 1, es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Primera definición sencilla, ahí sí podemos recordarla. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. O sea, es el amor que Dios nos regala, es el amor que Dios nos da a quienes no lo merecemos. Eso es gracia. Por eso el amor de Dios es gratuito, le costó todo. No es gracia barata, como vamos a ver a continuación, sino es la gracia que le costó todo a Dios, porque ¿qué es todo? El entregar a Jesucristo su Hijo por nosotros. ¿Okay? Otra definición aquí le da
yo le animo para que la escriba y luego la recapacite y piense cómo hay algunos, porque la Biblia le llama la gracia, la multiforme gracia de Dios. Pedro le llama la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios toma muchas formas efectivas para transformar la vida de los creyentes. Toma muchas formas, y aquí le va una. La gracia es entonces una fuente divina, obviamente de Dios, una fuente divina de fortaleza y poder que nos capacitan para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Vuelvo a leer esta definición. La gracia es una fuente divina de fortaleza y poder que nos capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Ahora, si entendemos esta definición, sin gracia el creyente no se apoya de la gracia de Dios, no va a poder vencer, punto. Así tenga usted una gran fuerza de voluntad y tenga una gran intención, si no depende de la gracia de Dios, no puede vivir la vida cristiana victoriosa. Porque la vida cristiana victoriosa ha sido diseñada por Dios de tal manera que tengamos que depender de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente no se vuelva altivo ni se sienta autosuficiente. Ese es nuestro problema. El orgullo, la altivez, la soberbia. Nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Sí. ¿No? Entonces, el antídoto contra ese orgullo que es venenoso y esa soberbia personal es la gracia de Dios. Ahora, cuando Pablo le dijo, Señor, quítame esta espina, por favor, y le rogó a Dios 3 veces. No sabemos que eres espina, nadie sabe si se siente que eres espina, pero era algo doloroso, algo que le afligía al apóstol Pablo. Y cuando Pablo le ruega a Dios, quítame por favor esta espina que tengo, Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Dios no le quitó esa espina. Ahora Pablo no se amargó, ni se quejó contra Dios, ni le reclamó a Dios. ¿Qué le dio Dios a Pablo? Gracia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pablo se podía enaltecer debido a las visiones que Dios le había permitido tener en un arrebatamiento que tuvo al cielo. Entonces, para que Pablo dice Pablo, para que no me enorgullezca de las visiones que tuve, Dios me dio un aguijón en la carne. ¿Vamos entendiendo? Dice, y bástate mi gracia. Entonces, cuando, mis hermanos, algo en nuestra vida no vemos que resulta como queremos o como nos conviene, tenemos que entender que Dios nos está respondiendo con su gracia para aprender a depender de Él. Ok, ahora, esta gracia es lo que nos da victoria. Hemos sido salvados por gracia. Vámonos rapidito, Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Efesios 2:8. Estos pasajes son básicos. Usted ya lo debe de saber y de creer, porque por gracia sois salvos. Ahí está salvación, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Ok, es un regalo de Dios. Ahora, esta gracia, mis hermanos, busque ahora Tito, capítulo 2. Esta gracia se va a manifestar no solamente para salvación, sino también para santificación. Y ahorita voy a explicar qué es esto de santificación. Tito, capítulo 2, versículos 11. Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11. Dice Pablo, Tito 2, 11. Porque por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora, ¿qué es esta gracia de Dios que se ha manifestado? ¿Quién cree que es? Cristo. Ahí está. La gracia de Dios se ha manifestado. Ahí podríamos poner entre paréntesis, es Cristo. Esta gracia que se manifestó es Cristo. O sea, no es nada más una doctrina o una palabra o un concepto bíblico, no. La gracia es Cristo encarnado. La gracia de Dios es Cristo encarnado. Entonces, dice que se manifestó la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para salvación. O sea, sin gracia no hay salvación. Aunque tengas 50 religiones, si no tienes la gracia de Dios no eres salvo. Punto. Versículo 12. La gracia de Dios, observe que además de dar salvación, ¿qué hace? Nos enseña, dice la gracia, enseñándonos que
renunciando, observe, aquí viene el cristianismo auténtico. Quien ha experimentado la gracia de Dios, ahora renuncia ¿a qué? A los deseos mundanos. A los deseos mundanos. ¿Y qué más? Por lo tanto, vivamos ahora, en este siglo, ¿cómo? Sobria, o sea, templadamente. ¿Qué más? Justa y piadosamente, o sea, santamente. Aquí está. Si tú dices que eres cristiano y la gracia está en tu vida, entonces tú vas a comenzar a entender que hay que renunciar a los deseos mundanos. Sí, hermanos, los deseos mundanos son muy placenteros, muy atractivos, muy seductores, y ahí están acechándonos, aunque seamos cristianos. Pero tú vas a tener que tomar una decisión cada día. Voy a vivir bajo los deseos mundanos. Si tú tienes ya un estilo de vida en donde te controlan tus deseos mundanos, quizás no has nacido de nuevo. Esa es la verdad. Porque donde hay la gracia te va a enseñar a renunciar a aquello que ofende a Dios, como son los deseos mundanos. Verso 13. La gracia nos enseña a ¿qué? A guardar, ¿verdad? O sea, a anhelar y a esperar que la esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento. De eso hablé brevemente el miércoles pasado, que el creyente aguarda la esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, la segunda venida visible de Cristo. Aquí está la venida de Cristo en dos fases. Entonces se le llama a la esperanza bienaventurada el rapto, el arrebatamiento, en donde cuando Cristo viene al cielo, en las nubes, seremos arrebatados en un instante los cristianos y estaremos en el aire con el Señor para siempre. 7 años después viene la segunda venida, la manifestación gloriosa, en donde todo ojo le verá. Esa es la gran diferencia. Bien, entonces dice aquí que aguardamos la esperanza gloriosa, la manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, y aquí viene, ¿para qué? Para rescatarnos o redimirnos de toda iniquidad. ¿Sabe lo que significa la palabra iniquidad? Por ahí anótele, sin ley. Iniquidad significa sin ley. O sea, la gente que no tiene el temor de Dios vive en iniquidad, o sea, vive sin ley, sin la ley de Dios. No le interesa la ley de Dios, no le interesa cumplir la ley de Dios. Punto. Vive en iniquidad. Entonces aquí nos dice que vino para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo propio, ¿qué, hermanos? Celoso de buenas obras. Aquí está. Donde la gracia de Dios está operando, Dios produce un celo, o sea, un fervor, una pasión, no indiferencia, ni apatía, ni adormecimiento, no. Y yo veo, hermanos, que en las iglesias evangélicas hoy, muchas personas que se dicen cristianos están adormecidas, están en apatía, están en tibieza, y yo me pregunto, para mí que no han nacido de nuevo, porque la gracia, si yo entiendo que la gracia tiene un efecto transformador, la gracia va a producir un celo de Dios, es decir, Señor, usa mi vida, Padre, no puedo estar en ociosidad y nada más conformarme con venir al culto y ya cumplir. No has cumplido, es el día del Señor, alabas al Señor, pero el lunes comienzas o continúas con tu vida llena de gracia, ¿verdad? En donde te vuelves una persona celosa de buenas obras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, que mi vida sea útil para tu honra y para tu gloria. Ese es el punto que tenemos el punto de inflexión o el punto de quiebre, diría yo. Si no hay esto, mis hermanos, pues nos conformamos con ser solamente asistentes o espectadores, y eso no le agrada a Dios. Por eso, la gracia de Dios produce gratitud y un celo en el creyente. Y una iniciativa, diría yo también. Señor, ¿qué quieres que yo haga? 2, por la gracia de Dios. Aquí le van varias cosas. Efesios 1. A ver, no voy a leerlo todo, es un pasaje muy extenso y también muy profundo, pero mencioné solamente 2 o 3 aspectos. Efesios 1:3. Seguimos hablando de la gracia de Dios en el creyente. Bendito sea que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El creyente ahora bendice a Dios. Bendice a Dios. Señor, eres bendito, eres bueno, eres justo, eres santo. Amén, Padre. Y continúa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Que nos bendijo ya en tiempo pasado, que nos bendijo
¿qué, hermanos? Con toda que bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nadie puede ser salvo si Dios no le escogió. ¿Sabía eso? Nadie puede ser salvo si Dios desde antes de la creación del mundo le escogió. Ahora, este es un misterio. Antes de que Dios creara el mundo y este universo, en ese plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron, ¿verdad? Desde ahí Dios supo que usted iba a nacer y desde ahí Dios a usted le escogió. ¿Por qué? Por su gracia. Nada más. ¿Qué le parece? ¿Lo entendemos todos? No. Algunas cosas las alcanzamos a comprender, la mayoría no. Por eso Dios es infinito. Acabamos de leer en el Salmo 147, y su entendimiento es infinito. A mí me basta saber que Dios me escogió, punto. No tengo que entender, Señor, por qué me escogiste, porque nada de bueno hay en mí para que tú me hayas escogido. Solamente es por tu gracia. ¿Para qué? Para que yo te bendiga y te alabe por toda la eternidad, Dios. Me escogiste porque así a ti te agradó. Tan, ¿verdad? Me escogiste en Cristo, al igual que usted. Si usted es salvo, salva, así también escogió el Señor. Entonces, ¿qué implican estas bendiciones? Muy rapidito. Ser elegido por Dios, ser justificados, lo que hemos visto, justificados. Dios nos quita la culpabilidad, nos absuelve de nuestros pecados y nos declara justos para poder estar en una buena relación con Él. Eso es la justificación. Y a quien Dios justifica, Dios santifica. O sea, no puede haber tal cosa como si ya Dios me justificó, me libró, me perdonó, me limpió, pero ahora yo vivo como quiera. No, no existe eso. Y si existe en alguien es porque no fue justificado. O sea, si no hay santificación, no hubo justificación. Donde hay justificación, hay santificación. Son dos lados de una moneda, no podemos separarlas. Pero ahora en el mundo evangélico pensamos, pues sí, yo puedo ser salvo y seguir viviendo como yo quiera. Cuidado. Pero es que yo acepté a Cristo hace 30 años y pues un día levanté mi mano, hice una oracioncita por ahí, me bautizaron y fui miembro. ¿Y ahora tu vida cómo está? Dice Pablo. ¿Y qué fruto tienes hoy? Romanos 6. ¿Y qué fruto tienes hoy en tu vida? No es que hiciste hace 5, 10, 15, 20 años cuando tú dices que aceptaste a Cristo. Ahora, ¿qué es eso de aceptar a Cristo? Para salvarme yo tengo que arrepentirme y venir por fe a Cristo Jesús. Entonces, a quien justificó también Dios lo ha santificado. En el momento de nuestra justificación, Dios nos regenera en un instante. La regeneración es ¿qué, hermanos? A ver, una pregunta: ¿es un acto o es un proceso? Regeneración, ¿es un acto o es un proceso? Es un acto. ¿Qué es regenerar? Que en el momento en que Cristo me justifica, me perdona y me lava con su sangre preciosa, en ese instante Él me regenera en un acto, es decir, Él cambia mi naturaleza antigua, me da una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo, me da un nuevo corazón. Ya fui regenerado, o sea, ya nací de nuevo. Es un acto. Y a partir de ahí, el proceso de ir crecimiento, ¿cómo se le llama ese proceso? ¿Cómo se le llama? Santificación. A eso sí. No puede haber alguien que diga, soy santificado si no he sido regenerado. No. Alguien que diga, me estoy regenerando, no, es incorrecto. No, usted ya fue regenerado o no fue regenerado, punto. Ahora, que está siendo santificado, ahí sí, ahí vamos todos, estamos en un proceso de santificación, es decir, en donde, ¿qué es la santificación? El proceso mediante el cual el Espíritu Santo de Dios a cada creyente lo va transformando por gracia, día a día, de gloria en gloria, día a día, de gloria en gloria, pero va habiendo un cambio, mis hermanos, en donde usted se parece más a Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, tiene actitudes como Cristo, sirve como Cristo, no hay otra. Él es el modelo, Él es el eje central, Él es nuestro referente, punto, no hay más. Él es el ejemplo supremo. Ahora, Romanos 6, 14, dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, ya en un cristiano, el pecado no tiene por qué estarte gobernando, no tiene por qué ya ser tu amo, no. ¿Seguimos luchando con el pecado? Sí.
Ahora, voy a aclarar aquí algunos conceptos. Hermanos, si tienen alguna duda, levante la mano y con mucho gusto yo le trataré de contestar, ¿sí? Porque yo sé que a veces hay algunos asuntos doctrinarios un poquito difíciles de entender, pero con toda confianza, por favor. Si hay algo como que usted dice, no, me cae el 20, aquí le ayudamos a que le haga clic, levante la mano y trataré de responder a esa pregunta con mucho gusto. Entonces, Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley? Era el antiguo pacto. El pueblo de Israel tenía que cumplir las leyes ceremoniales, las leyes sanitarias, las leyes civiles y la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Me explico o no? Es el viejo pacto o antiguo pacto. Cuando viene Cristo y después de su muerte, Él establece un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Que el creyente ya no tiene que estar cumpliendo, ahora escuche bien aquí, las leyes ceremoniales. O sea, no tenemos por qué estar guardando las fiestas judías. No tenemos por qué los varones ser circuncidados, eso era parte de la ley. No tenemos por qué decir que no comamos cierto tipo de alimentos, eso eran medidas sanitarias, medidas de salud para Israel. Nosotros no somos Israel, esto era bajo el antiguo pacto. Ahora, lo que sí, eso es, ya no estamos bajo la ley. Y otra cosa, ya no estar bajo la ley significa que no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de la ley. Ok, vamos a ampliar eso. Es decir, la gracia va a evitar, hermanos, que caigamos en dos extremos. Número uno, el legalismo. Esto se da mucho en las iglesias. Las iglesias hacen todas sus leyes, sus reglamentos según su denominación y le dicen, tú tienes que cumplir todo esto. A ver, cuidado. Legalismo. Los judíos que estaban haciendo, si te quieres salvarte, si acepta a Cristo, pero necesitas guardar la ley de Moisés, necesitas guardar el Shabbat o el sábado, necesitas ser circuncidado, necesitas, etcétera, etcétera. Entonces era tu fe en Cristo más la ley. Eso es legalismo, o sea, guarda las cosas externas de la ley, aunque sea de apariencia, pero tú guárdalas. Eso produce gente legalista que no vive en el interior lo que Cristo quiere, sino como me ve, con que yo dé la pala de cristiano, con eso es suficiente. Pues sí, pero no ante Dios. Gálatas, vamos rápido, Gálatas 2:16, hermanos, a ver acá. Porque esta doctrina, mala doctrina, el legalismo, está inundando a muchas congregaciones, inclusive hasta está llevando entre los pies a pastores que se ve que no tenían nada de doctrina porque se ve que no estudian su Biblia. Gálatas 2:16 dice aquí, sabiendo que el hombre, ¿qué? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley que nadie será justificado. Entonces, esos grupos que hoy se llaman judaizantes, que dicen, pues tienen que bailar como judíos y pastor, usted que va al púlpito, póngase aquí una gorrita, una kipá y un chalit como rabí. ¿Qué es todo eso? Es una indumentaria nada más. Pero ahora se sienten que así están más santos y más consagrados. No están entendiendo ni papa de la Biblia. Gálatas 3:13. Seguimos con esta doctrina del legalismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quiénes éramos esos malditos? Nosotros, por no guardar la ley. ¿Quién llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario? Cristo. Él fue declarado maldito. No, esto es terrible, esto es tremendo. El justo, el perfecto, fue declarado maldito. ¿Por qué? Porque llevó nuestras iniquidades. Entonces ya de nosotros se quitó toda maldición. Por eso tenga cuidado con esas doctrinas de que se hereda la maldición de los padres a los hijos. Son cosas del Antiguo Testamento. Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia
de Dios. Gálatas 3:23 continúa aquí diciendo Pablo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley, ¿qué? Ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro instructor o nuestro guía, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la ley? Hacernos ver que no la podemos obedecer, hacernos ver nuestros propios pecados y hacernos ver que el único que la ha cumplido perfectamente es Cristo, y refugiarnos en Cristo. Ese es el propósito de la ley. Preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones. ¿Está todo claro o ya se me están durmiendo, hermanos? Voy como unas setas ahí saliendo de algunas cabezas. Bueno, seguimos. El otro extremo que nos advierte Pablo que debemos de tener cuidado. Vamos ahora en Romanos 6:15, dice aquí: ¿qué pues? Pregunta Pablo: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. O sea, aquí está el otro extremo. ¿Cómo se llama este extremo? Libertinaje. Ya están los dos extremos. Uno, legalismo. Procuro ganarme la salvación, el favor de Dios, el perdón de mis pecados en base a mis obras. Eso se llama legalismo. El otro extremo, libertinaje. Pues como ya soy salvo, como no pierdo la salvación porque es por gracia, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Y algunos creyentes, ese es el riesgo, hermanos, de predicar la gracia. Tenemos que predicar la gracia, y ese es el riesgo, que cuando decimos, bueno, al fin que ya la gracia es un regalo de Dios, ya la salvación es eterna porque estoy en Cristo, y sí es cierto todo esto, y nunca, si hemos nacido de nuevo, nunca vamos a perder la salvación. Escuche eso, nunca, si estamos unidos a Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, eso luego lo veremos otro domingo. Ya, estamos en Cristo, nada nos separará del amor del Padre, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Ya, entonces, puede uno pensar, bueno, pues que a todo dar, entonces voy a pecar al fin que no pierdo la salvación. Dice Pablo, no, hermanos, no. Y los lleva a este entendimiento. A eso se le llama libertinaje. Busque el penúltimo libro de la Biblia. ¿Cuál es el penúltimo libro de la Biblia, hermanos? Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 1. Entonces, búsquenlo por favor en Judas 4, nada más. Ahora no lo doy capítulo porque tiene un solo capítulo. Judas 4, y observe cómo ya existía este problema de el libertinaje. O sea, aquellos creyentes que querían abusar de la gracia. Como soy salvo, como no pierdo la salvación, pues voy a echarme ahí una canita al aire, ¿no? En el mundo. Bueno, Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, o sea, sin piedad, sin santidad, que convierten en libertinaje que la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro este punto? Libertinaje. Ahora, hermanos, esto es terrible lo que está pasando en las iglesias. Hoy hay una apostasía tremenda y creciendo en muchas iglesias que se dicen evangélicas. No tenemos idea, hermanos. Bueno, ya podemos ver porque luego suben algunos videos cortos en YouTube, etcétera, y se graban como que muy orgullosos ahí diciendo barbaridad y media y verdaderas blasfemias, hermanos, contra Dios, pero la gente lo ve normal. Es libertinaje, es terrible, hermanos. Nada más le digo esto, no voy a darle ejemplos. Lo único que puedo decirles es: hay una apostasía tremenda, de tal manera que están desviando a las congregaciones de la sana doctrina, haciéndoles pensar, tú puedes hacer lo que quieras porque la gracia de Dios es tan amplia que pues síguele como estás. No, entonces cuidado con esos dos aspectos, dos extremos. No podemos seguir practicando el pecado porque ahora tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Ahora, entonces, si un creyente, si es creyente, no va a perder la salvación. Ahora le voy a decir algo, hermanos, todos vamos a tener que seguir batallando con este cuerpo, sí. Este cuerpo que usted tiene también, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, todavía no ha sido redimido.
todavía no ha sido redimido. Por eso el cuerpo tiene tentaciones, inclinaciones, tendencias, porque quedó habituado cada quien a cierto tipo de pecados. Eso es una realidad. ¿Cuándo este cuerpo será redimido? En el arrebatamiento, solo entonces, o cuando Dios nos llama a su presencia. En ese momento este cuerpo será transformado, hecho perfecto, semejante al de Cristo, y entonces sí, ese cuerpo ya no tendrá la inclinación al pecado. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que entender eso. Vamos a estar librando todos los días ciertas luchas con las tentaciones, con las seducciones de Satanás, con las atracciones del mundo, con la propia carne, porque va a querer hacer esto y otra vez lo que hacía uno antes. O sea, va a haber una lucha. Ahora, pero, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pues lo que siembras, cosechas. Ok, cristiano, no pierdes tu salvación, no, pero toma en cuenta esto. Gálatas 6, ¿qué es lo que el creyente debe tomar en cuenta? Sí, si bien Dios, por su gracia, de acuerdo, no nos quita la salvación, hay una garantía eterna por el sacrificio perfecto de Cristo. Sí, Pablo, hermanos, nos advierte, nos dice Gálatas 6:7, no os engañéis. ¿Y qué dice? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare. Ya. Entonces, un creyente, si sigue en desobediencia en ciertos aspectos, no, Dios no le quita la salvación, pero sí Él va a cosechar lo carnal, la desobediencia, la rebeldía, su falta de sujeción al Señor, lo va a cosechar aquí. ¿Pierde la salvación si es cristiano? No, pero va a cosechar lo que está sembrando en la carne. Verso 9, por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos, si no desmayamos. Ok, Romanos 6:11, vámonos rapidito, Romanos 6:11. ¿Y qué dice aquí Romanos 6:11? Que ahora por la gracia de Dios tenemos un nuevo estilo de vida, ahora tenemos una nueva manera de vivir. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos que, dos cosas, muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, aquí tenemos una nueva posición, y esta posición es la siguiente. Número 1, el creyente debe de considerarse, de dar por hecho que ya murió al pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vio a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo le dio la libertad del dominio, del gobierno del pecado. No sacó el pecado. A ver, cuidado con esto. No desapareció el pecado. Dios nos perdonó nuestros pecados. Morimos al gobierno del pecado, pero el Señor no quitó la presencia del pecado. A ver, ¿dudas hasta aquí? Justificación. Dios me perdonó mi pecado pasado. Presente. Dios me da el poder actualmente para vencer el pecado, pero sigo batallando con el pecado. Futuro, se le llama glorificación. Dios me librará de la presencia del pecado. Hasta entonces, a ver, preguntas. Pero la presencia del pecado sigue en nuestro cuerpo, pero perdió ya su dominio, para que ya no pongamos pretexto. Pues ¿qué quiere? Pues la carne es débil. Sí, hermano, la carne es débil, pero ya moriste el pecado. O sea, ya no hay pretexto para que tú sigas sirviendo al pecado, porque ya moriste el pecado. Pero ahora estás vivo. ¿Para quién? ¿Para quién? Romanos 6:11, ¿para quién? 10 y 11. Ahora estás vivo para Dios. Muerto al pecado para que ya no seas esclavo del pecado. ¿Ah? Pero ahora estás ¿qué? Vivo. ¿Para quién? Vivo para Dios. Ajá. Entonces debemos de, mis hermanos, rechazar, según Romanos 6:12, rechazar el dominio del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias o malos deseos, eso es, que ya no reine, sino que ahora reine Cristo en tu vida. Yo no sé con qué situaciones usted lidia con más frecuencia en cuanto al pecado. Puede ser el orgullo, la pereza, el rencor, el resentimiento, la rebeldía, la violencia, la pornografía, no sé qué tantas cosas, pero el punto es, ¿sabes? Eso ya no tiene por qué estar reinando en tu vida. Ya tienes una nueva posición, muerto al pecado, vivo en Cristo para Dios. Amén. Entonces lo que sea, mis hermanos. Por lo tanto, Romanos 6:19, ya vamos aterrizando todo esto. Dice entonces Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. O sea, si Dios nos libró del pecado, Él no nos dejó en ociosidad. ¿Sabes? Soy chino libre. No hay tal cosa como chino libre. Verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, tiempo pasado, así ahora presente, ahora que estás en Cristo, presenta tus miembros para servir a la justicia. Ok, ahora le voy a decir algo. Todo cristiano, si es auténtico cristiano, ha muerto el pecado. Número 1. Todo auténtico cristiano ha muerto al pecado. O sea, ya el pecado no lo domina. No elimina las luchas, sino que ya no nos domina. Pero, segundo punto, si no ha muerto al pecado, no es cristiano. Punto. Si usted no ha muerto al pecado, no es cristiano. Tenga los años que tenga asistiendo a la iglesia, sea miembro, sea líder, sea lo que sea, si usted no ha muerto al pecado, no es cristiano. Así es. Tiene que haber este doble efecto. Muero al pecado, que es mi principal problema, y vivo ahora para Cristo, que es algo que hace la gracia de Dios. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones en las iglesias? Porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero son muy carnales. Y que aunque fueron bautizados, yo vuelvo a insistir, son diablos remojados, ¿verdad? Que nunca murieron al pecado, que les gustó, les atrajo el evangelio y les gustó el compañerismo, las actividades, pero nunca murieron al pecado. Luego, cuando van sirviendo, comienzan a sembrar cizaña, a estar enojados, a sembrar mala doctrina, a poner discordia entre los hermanos, porque nunca murieron al pecado y dividen al cuerpo de Cristo. Esa es la verdad. Entonces, si yo me digo cristiano es porque he muerto al pecado y no voy a hacer yo ya lo que yo quiera, sino lo que Cristo quiere en mí. Tengo ahora un asunto muy importante como cristiano, tenemos un asunto muy importante como cristianos, y es, Señor, mientras tú vienes por tu pueblo, mientras vienes por nosotros, ¿qué voy a hacer, Señor, con este cerebro, con estos oídos, con esta nariz, con estos labios, con estos ojos, con estas manos, con estos pies, con estos... ¿Qué voy a hacer con todo este cuerpo, Dios, mientras tú vienes? Porque antes de ser cristiano, este cuerpo, los miembros de este cuerpo eran esclavos de un amo que se llama pecado. Servían al pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, ya no tienes por qué servir a tu antiguo amo, que de hecho es un amo cruel. El pecado es cruel, mis hermanos. Aunque aparentemente es seductor, atractivo y nos susurra bonito al oído y mira y vas a disfrutar y te va a pasar esto y tal. Olvídate de Dios y de tan, tú aquí dale vuelo al mundo y se le engaña a Satanás. Ok, entonces, pero a fin de cuentas, era esclavo de ese amo cruel. Viene Cristo, me liberta de este amo, pero algo que le voy a decir que no le gusta al ser humano es que el ser humano es siervo, punto, es esclavo. Yo sé que esta palabra esclavo hace ruido, ¿verdad? Hoy, en aquella época era normal la esclavitud. El ser humano, y si le parece bien, si no le parece igual, bien, es lo que dice la Biblia, se lo voy a enseñar. Dice que todos somos esclavos, o de la injusticia, o somos esclavos de la obediencia a Dios. Ya.
Así es. O usted sirve al pecado y a Satanás, o usted sirve a la justicia y a Dios. No hay otro camino, es lo que dice la Biblia. Oiga, pero yo soy ateo. ¿Quién es tu amo? El pecado. Oiga, pero yo soy libre pensador, con un amplio criterio moderno del mundo. El pecado es tu amo. Aunque te digas libre pensador, y aunque te digas no tengo ataduras, no tengo religión, no le doy cuentas a nadie, es tu amo, es tu pecado, es tu egoísmo, es tu yo lo que tienes que entender. Escoge, o tu amo es el pecado y Satanás, o el mundo, o tu amo es Cristo, es Dios. Pero tienes que ser esclavo de alguien, siervo de alguien, siervo de alguien. No puedes estar en una situación de, pues sí, ya acepté a Cristo, pero pues aquí nomás. No puede estar así. ¿Cómo se consideraba María, la madre de Jesús? Vea, Lucas. La Virgen María, ¿sí? Antes de tener a Cristo y antes de tener más hijos, y aquí les recuerdo, María después tuvo más hijos con José, lo normal de la vida, hermanos. ¿Eran medios hermanos de Jesús? Sí, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, esa es la gran diferencia. Y luego María tuvo más hijos, y no es pecado, eso es lo más natural. Es el modo en que Dios nos dio a los seres humanos para reproducirnos como raza humana, punto. Pero la Iglesia Católica ha hecho pensar que es algo sucio y pecaminoso. No. El sexo practicado en el matrimonio es una bendición, ya. Ok. María entonces, dice en Lucas 2:46, cuando le aparece el ángel del Señor, Lucas 1:45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. A ver, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios. Ella reconoció que Dios es su Salvador. Ella no es diosa. No es diosa. Ya dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador. Ella era humana y era pecadora, sí, también. Pero Dios la llamó, era una mujer llena de gracia, de la gracia de Dios. Ok, verso 48. Porque Dios ha mirado la bajeza de su, ¿cómo se consideraba? Sierva. Entonces aquí va para las hermanas, mujeres. Si usted es cristiana, usted es sierva de Dios. ¿Le queda claro o no? No dice, yo soy turista de Dios y ando turisteando aquí por la vida. No, hermanos, somos peregrinos en este mundo. Estamos en un peregrinaje temporal, y mientras estamos aquí somos siervos del Altísimo. Hermanas, son siervas. No puede usted decir, pues sí, soy cristiana, pero no hago nada. A ver, confróntese con la Escritura, hermanita. ¿En qué estás sirviendo al Señor? Ve tu esposo, o si no tienes esposo, ve tu mamá, tus papás, tus hijos, tus parientes, que eres sierva de Dios, que eres una mujer de Dios a mucha honra. ¿Eres sierva de Dios? Eso es lo que dijo María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sierva. Ahora, hermanas, les pregunto, chicas, jovencitas, no necesitas tener 70 años, ¿eh? Si ya tienes 15, 16 y ya te convertiste a Cristo, ya eres sierva del Señor. Y te voy a decir algo, qué bendición y qué privilegio que a esta edad ya conozcas a Cristo y que tienes la bendición de ser sierva, servidora del Señor. Ahora, varones, vamos con los varones, con los varones. Romanos 1. ¿Cómo se consideraba el apóstol? ¿Y qué dice Pablo aquí, hermanos? Romanos 1:1. Pablo, ¿qué? Siervo. Ahí está. Pablo, siervo. Esclavo, también diríamos en otras palabras, o doulos, ¿verdad? En griego. Pablo, esclavo de Jesucristo.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, sí, pero antes de ser llamado a ser apóstol, siervo, servidor. Ahora sí, varones, chicos de 14, 15, varoncitos, jóvenes, adultos, somos siervos, servidores de Cristo. No somos señores, no somos amos, somos siervos, y es una bendición y es un privilegio que Dios nos llame y nos asigne esa función y esta identidad. Señor, soy tu siervo, Padre Santo. Pero ¿cuántos varones se mandan solos? Nunca le preguntan a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga esto aquí y allá? No, lo que me guste, lo que más me convenga, lo que más me acomode. Pues, ¿a dónde vas con ese estilo de vida? Tienes un estilo de vida como el mundano, pero no como un siervo de Dios, ¿eh? O sea, piensas como un mundano, como un inconverso, pero no como un siervo de Dios. Hay que corregir esa actitud, mis hermanos. Es una actitud de siervo. No estoy para que me sirvan, estoy para servir a los demás. Cada cristiano. Hay iglesias que dicen, no, pues nada más el pastor y los misioneros y los que están de medio tiempo completo. No. Toda la iglesia hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Romanos 6:19. Entonces, ya por concluir, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Romanos 6:19. Bueno, versículo 20, Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de acerca de la justicia. Pregunta, vean, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que, verso 22, mas ahora, tiempo presente, ¿qué? Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación aquí y luego la vida eterna. Hermanos, hay muchas cosas que hacer. Entre semana, usted es sierva o siervo en su casa, está sirviendo a Cristo, varón o hermanos que trabajan, ¿verdad?, en la empresa, donde sea, usted es sierva o siervo de Cristo. En su trabajo usted está adornando el Evangelio con su servicio, con sus actitudes, es parte de su testimonio. Chicos que están en la escuela, eres siervo de Cristo ahí con tus compañeros, en el salón de clases, en el deportivo, eres siervo de Cristo. En la iglesia, cuando nos reunimos entre semana o domingo, aquí también somos servidores de Cristo. Servimos al Señor. Esa mentalidad, esa actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dime, guíame, dame tu voluntad, Padre Santo. No quiero hacer mi voluntad. Bueno, hermanos, ni Cristo hizo su voluntad. Cuando Él estaba en el huerto, en el Getsemaní, que dijo, Padre, si es posible, no exigiéndole al Padre, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Pregunta, ¿qué contenía esa copa? ¿Qué contenía esa copa? Porque Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, Señor, pero no yo, sino que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Ahí está, hermanos, el gran punto. ¿Y por qué ahora amamos a Cristo? Porque no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué contenía esa copa? ¿Qué contenía esa copa? ¿Sabe qué? La ira de Dios, la ira del Padre, que merecíamos beber nosotros por nuestros pecados. Y Cristo fue quien la bebió. Y cuando Él bebió la copa de la ira de Dios, hubo esa separación en su comunión con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún Cristo, queridos hermanos, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo, y muerte de cruz. Pero ahora, hermanos, tenemos un cristianismo light, un cristianismo al servicio del usuario, a lo que me tienen que preguntar a ver si gusta, sí, no. Por eso tenemos un cristianismo tan carente de poder, un cristianismo nada más de pura mente, de pura información, pero sin poder del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Servir al Señor.
servir al Señor. Ahora aquí le van varias cosas. Aquí tan solo, aquí nomás por mencionar, estamos aquí varones que, por ejemplo, sean parte del rol para estar a la entrada. No queremos que esté el hermano coordinador de servicio ahí, Samuel, todos los domingos ahí, los 2 turnos. No, eso no debe de ser. Él es coordinador. El hermano está para hacer un rol e invitarlo, especialmente ahora si quieren hermanitas también, pero especialmente varones, que estén un domingo o 2 domingos ahí, abriendo, cerrando, estando al pendiente, etcétera, etcétera. Un rol. Aquí, hermanos o hermanas, que en ocasiones sirvan en la cocina, a veces toca el aseo, a veces hay que acomodar aquí lo de comunicación, el ensayo de la alabanza, servir la cena del Señor, servir el juguito, el refresco al término del culto, acomodar las sillas, dar clases a los niños, dirigir algún culto, orar, interceder. Hermanos, hay tantísimas cosas que debemos de hacer. Aquí, ahora voy entre semana. Lo que más nos surge, queridos hermanos, Cristo dijo: id y haced discípulos, a todas las naciones. Como iglesia tenemos que movernos, abrir misiones, abrir obra nueva, ya salir de ese acomodamiento, hermanos. Yo se los dije, mi esposa tuvimos la oportunidad de estar muy tranquilos allá en Clavería, en el otro renuevo, y sí, evitarnos de mayores problemas, pero no, hermanos, la voluntad de Dios fue traernos acá. Y sí, tuvimos que pagar un precio y lo hacemos con gusto y gloria a Dios. Hemos visto la fidelidad de Dios, cómo Él ha provisto, cómo Él ha bendecido, cómo Él ha fortalecido, cómo Él nos ha guiado, y la gloria para el Señor. Tenemos que levantar nuestros ojos, dijo Jesús, levanten sus ojos, los campos están listos para la cosecha. Tenemos que, hermanos, entre semana, acercarnos a la gente, servirle por videollamada, de un discipulado si hay mucha distancia. O invítelo una vez en tu casa, una vez en mi casa, te doy un discipulado. O sea, el discipulado no está encerrado el domingo en 4 paredes. Discipula entre semana. Váyanse a tomar un cafecito en un restaurante o un agua de sabor, lo que sea, o en un parque. Discipule ahí en su casa, en la casa de la otra persona, de su amigo, en una plaza, en la escuela, en el deportivo. Abra un grupo de vida, abra las puertas de su casa, invite a alguien. Atienda a un grupo a usted, prepárese, tome ya pasos de fe. ¿Qué es la gracia y la fe? Es Pedro dejando la comodidad de la barca con los 12 y: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Eso es fe en medio de la tormenta. Y hasta que el Señor le dijo: ven, Pedro fue y por fe dio varios pasos sobre el mar. Claro, ya luego se apartó su vista de Jesús y tuvo esta experiencia, pero aún así fue una experiencia de bendición. Fe es David enfrentando a Goliat, y David tomando la iniciativa y corriendo hacia Goliat y lanzándole la onda y la piedra. Eso es fe. Fe es Noé, ya un hombre adulto, construyendo el arca y pudiendo haberle dicho: pues ya aquí está mi hamaca, ya tranquilito, ¿verdad? Para mis años dorados, ya que nadie me moleste. Y no, Dios lo molestó y le dijo: Noé, construyeme un arca, voy a enviar un juicio, voy a destruir a todo ser humano por su corrupción. Y ahí tiene a Noé, anciano, trabajando por su familia. Eso es fe. Fe es Abraham, dejando lo conocido y su comodidad para ir a una tierra desconocida. Eso es lo que Dios quiere. Que el enemigo no nos duerma, ni nos anestesie, ni nos diga que nadie te mueva aquí de tu iglesita, que estás tranquilo y feliz de la vida. No, hermanos, tenemos que levantarnos, dar pasos de fe, y a donde Dios diga, Él bendice, Él provee y Él prospera. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú nos has hecho tus siervos, tus siervas, que es una gran bendición. Señor, pero perdónanos por a veces buscar solamente nuestra comodidad o conveniencia muy personal. Cuando fue lo que, Señor, todo lo contrario, tú nos enseñaste el sacrificio por amor, servir a los demás como lo hizo Cristo. Y gracias a esa obediencia y esos sacrificios que ahora tenemos vida eterna. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros, de lo que nos has librado. Y ahora, Señor, por tu sangre preciosa,
por tu obediencia perfecta nos justificaste, nos regeneraste, nos estás santificando y un día nos glorificarás para reinar contigo y disfrutar de tu presencia por toda una eternidad maravillosa. Pero mientras tú vienes, Cristo, permítenos como pueblo levantarnos, Señor, y dar pasos de fe según tu Espíritu nos esté llamando y nos esté dando los dones y el llamamiento y el lugar y la provisión y abriendo puertas, Padre Santo. Queremos ser útiles en tu obra y ya no útiles ni al mundo, ni al pecado, ni a Satanás, Señor. Queremos ahora solamente ser útiles en tus manos, como barro dócil en manos del alfarero. Señor, muévenos por favor, que tomemos iniciativa, que nos acerquemos a la gente que se está perdiendo sin ti, Señor. Que no estemos ya postergando, ni poniendo pretextos, ni poniendo, Señor, mil imposibilidades, cuando tú eres quien abres puertas y nos estás llamando, Señor, a levantar nuestros ojos, ver a los perdidos, llevarles las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias porque nos has dado libertad del pecado y ahora tú eres nuestro buen amo, un amo lleno de gracia, Señor, que nos ha dado el privilegio de ser tus siervos y tus siervas. Señor, nos estás dando la bendición de tener vida, salud, recursos, movernos de una u otra manera, tener, Señor, bendiciones espirituales en Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo con todo ello, Señor? Que no lo sigamos desperdiciando, que no dejemos que siga pasando el tiempo, Señor, sin aprovechar bien todas las bendiciones que tú nos confías para invertirlas en el extendimiento de tu reino. Santo Espíritu, perdónanos por entristecerte, por apagarte, por no escuchar tu voz sensible. Perdónanos por descuidar esa comunión contigo. Queremos estar a cuenta, Señor, y en esta tarde ponernos en tus manos, Padre, para que salgamos en obediencia, de acuerdo a lo que tu Espíritu nos vaya indicando, Señor. Lo hacemos con gozo, porque tú lo mereces todo, Señor. No podemos ponerte ningún pero. Y una de esas evidencias y de ese fruto, Señor, es el servicio que te debemos a ti. Padre, manifiéstate, por favor, en el renuevo y en toda tu iglesia auténtica en todo el mundo, Señor, que está siendo también perseguida por Satanás, que está siendo también seducida por el mundo a fin de que se distraiga, Señor, tu iglesia de tu obra. No permitas que eso pase con nosotros ni con otras iglesias, Señor, a quienes tú has comprado con tu sangre preciosa. Despierta a todo tu pueblo, Padre Santo, que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Santifícanos, Dios, que sigamos viviendo en victoria sobre las tentaciones, sobre las atracciones, sobre las seducciones, sobre el pecado, Padre. Que entendamos que ya morimos al pecado y que ahora estamos vivos por el poder de tu Espíritu Santo para ti, para agradarte, Señor. Que esta gracia maravillosa que has derramado sobre nosotros sea la gracia que cada día nos capacite, Señor, para vivir en victoria. Pues así ya lo has hecho, Padre. Te bendecimos por esta multiforme gracia. Permítenos experimentarla diariamente, que es la vida misma del Cristo resucitado en nosotros. En cuyo nombre, Señor, en cuyo nombre pedimos todo esto, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.